Yo hoy traje una propuesta cuando Guayo me convocó, creo que es desde el tercer año. Sí. Que bueno, estoy floja del tema porque el siglo XXI tiene como poquitos años. Entonces pensando qué podía traer diferente de lo que, si bien el público se renueva, por ahí yo quería darle algún enfoque, una mirada diferente, algo que no hayan trabajado en otras materias, que no vayan a trabajar también con Guayo, desde Historia de la Educación. Y se me ocurrió, enmarcado en un trayecto de formación que estoy realizando en educación intercultural, asociarlo al sistema educativo, porque por ahí desde ese trayecto de formación hicieron mucho énfasis en cómo se trabaja desde el ámbito educativo con la interculturalidad. Todos hemos escuchado la palabra interculturalidad o intercultural, pero no sabemos muy bien de qué va, y la definición es tan linda que digo, la interculturalidad nos tendría que interpelar, tendría que ser algo que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana. Yo ya lo pienso como docente, que falta muy poquito, ya están como del otro lado, ¿no? Entonces, pensar la interculturalidad como parte de sus prácticas cotidianas es importante porque uno muchas veces suele hacer una mala definición de la interculturalidad y enfocarla solamente en la educación que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Se hace mucho foco en eso, pero porque ahora vamos a ver algunas cifras del último Censo Nacional Argentino, porque la mayor parte de la interculturalidad está pensada para los descendientes de pueblos originarios, porque es el número mayoritario en el que tenemos que pensar. Pero la interculturalidad nos tiene que interpelar desde otros ámbitos, ¿no? Una educación intercultural, yo les puse una breve definición, y fíjense lo amplia que es y lo mucho que podemos llegar a pensar y a proponer desde el sistema educativo, pensándolo de esta manera, ¿no? Hago un spoiler, en la conclusión yo digo que la interculturalidad tendría que ser un modelo pedagógico naturalizado por nosotros como docentes, porque hablar de interculturalidad es hablar de inclusión también. Entonces, pensarlo desde esa lógica tendría que ser un hábito constante que nos implique pensar de manera intercultural y trabajar de esa manera también. La educación intercultural es un enfoque educativo que se basa en el hecho de que vivimos en una sociedad cada vez más diversa. Vayan pensando en las aulas que ustedes han transitado como estudiantes, si alguno tiene algún proyecto de formación o ya es docente, pensar en esa diversidad que nos golpea la puerta todos los días de nuestras vidas. Diferentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y culturales coexisten y se relacionan entre sí. Es por esta razón que se fundamenta en valores como la igualdad, la libertad, el respeto, la justicia, la democracia y la dignidad humana. La misión de la educación intercultural no es otra que ayudar a que los estudiantes descubran su propia identidad, quiénes son y de dónde vienen, al mismo tiempo de que se familiaricen con los conocimientos, experiencias y perspectivas de otras culturas presentes en las aulas. Todos hemos tenido alguna experiencia intercultural a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en una escuela confesional católica, tener algún estudiante que profese otra religión, ¿no? Algún estudiante de intercambio que viene de otro país, algún estudiante que viene de otra provincia, ¿no? Y notamos en ese primer contacto, que por ahí los chicos del profesorado de historia con los que compartí primer año, desde una mirada antropológica, ese primer contacto que nos marca evidentemente que hay alguna diferencia, ¿no?, entre el otro y yo. Ahora, capitalizar esa diferencia es sumamente importante para generar un hábito o una educación de tipo más inclusivo. ¿A qué punto yo puedo flexibilizar la educación para justamente garantizar que aquel otro que es diferente a mí pueda tener las mismas oportunidades educativas sin sentirse, que es un hábito que generalmente se realiza en la educación intercultural, sin sentirse compensado, ¿no? Pensemos desde esta lógica. Por ejemplo, la mayoría ha tenido que atravesar alguna situación en donde tenemos algún estudiante que es testigo de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová no izan la bandera en las escuelas que se realiza todos los días. Como parte del apoyo que se hace a sus tradiciones, ¿no? Entonces le decimos, bueno, ¿no querés izar la bandera? No izar.
izas la bandera, listo, se terminó y queda ahí. Qué interesante sería darle una vuelta de tuerca y no compensar simplemente respetando su cultura, su formación religiosa, sino conociendo un poco más de dónde proviene, por qué se realiza de esta manera, de qué manera puedo contribuir a que se sienta mejor, ¿no? Desde esta lógica, pensar la interculturalidad como un aprendizaje del otro para poder entender cómo se maneja, cómo vive y aprender de esa experiencia sería mucho más enriquecedor de tener esta política compensatoria de decir, bueno, lo dejo al lado, lo respeto, que él se maneja como lo necesita o como quiere, lo dejo ahí, ¿no? Aislado, y no trato de interiorizarme mucho más en esto. Entonces, la interculturalidad justamente lo que propone es esto, conocer al otro, ver de qué manera yo puedo recibir algún conocimiento que me ayude a mí a fortalecer mi identidad y a su vez a generar hábitos que me fomenten esta idea de diversidad cultural y de respeto. Yo les traje algunas cifras para que vean que la interculturalidad va más allá de lo que por ahí uno puede dimensionar. Estas cifras están extraídas del censo 2022, son fresquitas. Población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. Cuando realizaron el censo seguramente les llamó la atención esa pregunta que se les hacía de si son descendientes de pueblos originarios. La realidad es que parece mentira, pero ahora hay muchos más. Tiene que ver con esta lógica de respetar la diversidad cultural que se está promoviendo desde los establecimientos educativos y de la sociedad en general, que hoy en día tengamos más descendientes. Parece mentira porque consideramos muchas veces que los pueblos originarios tienden a su extinción, ¿no? La realidad es que muchas veces personas que son descendientes de pueblos originarios no se han definido como tal porque les da vergüenza. Porque tenemos un estereotipo de la educación o del sistema educativo indígena que nos pinta la idea de que son más lentos, ¿no? O que aprenden menos, o que aprenden diferente como algo negativo. Entonces, muchos se han sentido discriminados por asumir esta descendencia de pueblos originarios y prefieren no decirlo. Lo mismo pasa con las poblaciones afrodescendientes y no tan así con los inmigrantes. Generalmente los inmigrantes sienten mucha estima por su lugar de origen y no suelen ocultarlo, ¿no? Muchas veces sus rasgos o su manera de expresarse, su manera de manejarse, obviamente nos dan indicativos que son bastante evidentes. Por ahí el tema de ser descendiente de pueblos originarios hoy en día es muy difícil de identificar en un genotipo especial, pero en realidad los pueblos originarios y los afrodescendientes son por ahí los que han estado más tímidos en cuanto a definirse de esa manera. En cuanto a la población inmigrante en Argentina, esto también es una cifra extraída del último Censo Nacional de Población. Fíjense la cantidad de países que tienen personas viviendo en Argentina, ¿sí? El que tiene más cantidad de personas inmigrantes, el que tenemos más personas cantidad de inmigrantes, es Paraguay con 522.598. Hay inmigrantes de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, Bolivia, Chile, ¿sí? Son un montón de estos inmigrantes que viven en nuestro país. Ahora, se plantea, ¿no?, esta situación de que generalmente el sistema educativo los cobija y los recibe. Argentina tiene una de las leyes migratorias más amplias, de mayor garantía y más flexibles del mundo. Por eso recibimos tantas personas de distintos países. No tenemos igual resultado si nosotros queremos ir a otro lado. Nosotros somos súper flexibles con nuestra ley migratoria, es una de las reconocidas como más sencillas para los inmigrantes. De hecho, esa ley plantea que vos, si venís al país sin documentos, ¿no?, sos indocumentado en Argentina, se prioriza, por ejemplo, en los menores de edad, su derecho a la educación, y aún no teniendo documentos se pueden inscribir en una escuela y ser escolarizados dentro del sistema educativo argentino. No muchos otros países nos van a dar estas posibilidades como nosotros damos en Argentina. Entonces, eso es un punto a favor de nosotros, ser receptivos en cuanto al inmigrante. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde las escuelas para contemplar esa diversidad y que sea enriquecedora también para nosotros, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, a la escuela se le pide mucho, se le pide que
desarrolle contenidos que fomenten la identidad nacional, pero a su vez contenidos que respeten la diversidad cultural, pero a su vez contenidos que preparen a los jóvenes para ser estudiantes del mundo, pero a su vez que no se olviden de sus raíces, de lo regional y de lo... ¿Se entiende? Se nos pide mucho dentro del sistema educativo. Que miremos al mundo, pero que no nos olvidemos de nuestras raíces. Y que a su vez le demos la posibilidad al que viene de otro país de mantener su cultura, aprender de ella, pero que a su vez se inserte un poco en la cultura argentina para que nosotros podamos, en cierta forma, intercambiar experiencias y amoldarse a lo que es el sistema educativo nacional, ¿no? Estás en el país, adecuate a este sistema educativo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la diversidad, pero a su vez les exigimos requisitos mínimos. En cuanto a los afrodescendientes, 302.936, la mayoría se ubica en Capital Federal, la mayoría de estos afrodescendientes. Y hay una cuestión muy particular con respecto a la historia de los afrodescendientes en Argentina, ¿no? Los solemos mencionar en 1813 con la Asamblea del año 13, los solemos mencionar en las campañas de San Martín, después se pierden de vista de nuestras vidas, los borramos, parece que dejan la historia argentina y no los volvemos a ver nunca más, ¿no? Hay como una deuda histórica en cuanto a qué está pasando con los afrodescendientes en Argentina. El censo nos está diciendo que hay muchísimos, hay organizaciones que están tratando de reconstruir una parte de la historia que prácticamente no existe de los afrodescendientes en Argentina, y ese ejercicio nos va a ayudar mucho más a comprender qué ha pasado con ellos, que por parte de nuestra historia han quedado bastante desdibujados. Entonces nos encontramos con esta situación. Dentro de un aula, dentro de una escuela, dentro de un establecimiento educativo tenemos estudiantes de otros países, ¿no? Indígenas, con creencias religiosas diversas, con particularidades regionales y con una idiosincrasia asociada al lugar de residencia. Por ejemplo, estudiantes de zonas rurales. Ahora vamos a ver que la Ley Nacional de Educación tiene un apartado, una modalidad especial para la educación de tipo rural, ¿no? Porque hay toda una idiosincrasia que es necesario contemplar a la hora de trabajar en una educación de tipo rural, ¿no? No es lo mismo trabajar en una escuela de ciudad que trabajar en una escuela de campo, como le decimos nosotros, porque la idiosincrasia del estudiante es totalmente diferente, las necesidades diferentes, entonces el sistema educativo tiene que verse comprometido a resolver esas problemáticas particulares. Que si nos ponemos a pensar a grandes rasgos, la educación en general tendría que contemplar la particularidad de cada estudiante, de cada trayectoria, de cada proceso educativo, de cada institución, ¿no? La educación debería ser así siempre, ¿no? Estas modalidades lo único que están haciendo es contemplar que hay diversidad en cuanto a la educación y modalidades de trabajo distintas. Ahora, no siempre ha sido así, no siempre se nos ha pedido que trabajemos desde lo escolar promoviendo o desarrollando o aceptando y poniendo en vigencia la diversidad. A lo largo de la historia argentina se ha dado un proceso bastante contradictorio en cuanto a lo diverso, ¿sí? Yo les pongo algunas situaciones. El tema de los pueblos originarios y el tema de los migrantes. Y acá les voy a hacer refrescar la memoria esto del estereotipo del indígena, ¿no? El indígena nosotros lo solemos ubicar en el pasado. Los pueblos originarios, yo les hago hacer a los chicos de historia este ejercicio del primer día que nos encontramos de pensar en un indígena y generalmente les viene a la cabeza el estereotipo de el hombre semidesnudo con taparrabos, la plumita. Es por ahí lo que hemos aprendido en nuestra formación durante nuestro trayecto educativo, primaria, secundaria, se los ha estereotipado de esa manera, ¿no? Taparrabos, plumita, el torso desnudo, arco y flecha. Pero en realidad los pueblos originarios están coexistiendo con nosotros constantemente. Hay escuelas en Escobar en donde la mayor parte de su población es descendiente de pueblos originarios. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta? Y sí, en el caso del estado de Bolivia, ¿no? Tienen una educación indígena porque la mayor parte de su población es descendiente de los pueblos originarios y tienen la lengua indígena como una de sus lenguas principales. Entonces, las familias bolivianas que vienen al territorio argentino tienen un bilingüismo que muchas veces es tomado como un retroceso educativo
Y fíjense que las cifras que se establecen, por ejemplo, de estas escuelas donde hay mayoría de población o de estudiantes oriundos de Bolivia, marcan que tienen la mayor cantidad, estadísticamente, de acompañamiento psicopedagógico. En la escuela a estos estudiantes constantemente se los deriva a psicopedagogos porque tienen problemas de aprendizaje, porque aprenden de manera diferencial, porque supuestamente van más lento que a partir de un análisis de tipo antropológico y de tipo social se ha logrado interpretar que muchas veces esa lentitud que determina que se derive a una psicopedagoga, a un psicopedagogo o un psicólogo, tiene que ver con una idiosincrasia de uno que muchas veces le cuesta adaptarse al sistema educativo porque tiene un problema, que puede ser un problema pedagógico, pero también un problema moral. En sus casas se habla lengua indígena. Generalmente los abuelos de esas familias que vienen al país solamente se comunican en lengua indígena. Cuando van a la escuela se les pide que solamente se comuniquen en castellano, que destierren completamente la lengua indígena para no generar problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces a ellos les entra este problema o este dilema moral de con qué lengua se van a comunicar. Si en sus casas les están pidiendo una cosa y en la escuela les están pidiendo otras, se les arma un matete en la cabeza en materias como inglés, lengua y literatura. Obviamente presentan mayor complejidad porque tienen una base lingüística diferente. Si la escuela diera la oportunidad de que esta situación se plantee como un desafío y no como un problema para resolver en tratamiento psicopedagógico, lógicamente los resultados serían otros. Contemplar la diversidad nos permitiría ver que esto no es un problema, sino que es una manera, un mecanismo de diversidad que por ahí podríamos tener en cuenta. Generalmente se ha dicho que los pueblos indígenas viven en el pasado y los que todavía coexisten con el hombre blanco o con la civilización van como en un nivel de atraso o en un nivel de recorrido, ¿no?, social, académico, educativo, diferente al del resto de la sociedad, ¿no? Viven en el atraso, lo que Sarmiento nos ayudó a estereotipar con esto de la civilización y la barbarie, ¿no? El campo, la barbarie, la ciudad, lo urbano, la civilización. Con los migrantes ha habido una situación diversa, ¿no? Primero se los trajo como parte del progreso material de la nación. Ellos nos iban a ayudar a aprender todo lo que nosotros no sabíamos. Entonces se los presentaba como agentes sociales positivos. Después, cuando se empezaron a mandar algunas macanas, ya empezamos a dudar si los queríamos o no los queríamos, si queríamos que vinieran tantos o no, si nos íbamos a quedar sin identidad nacional, si nos iban a robar el territorio nacional, como muchas veces se pensó. Entonces empezaron a tener una política más estricta, ¿no? Muchas escuelas de principio del siglo dan cuenta de que castigaban físicamente a los estudiantes que hablaban en su lengua nativa. Tenían que solamente utilizar el castellano para hablar en las escuelas, si no, corrían el riesgo de ser castigados físicamente por sus docentes, ¿no? Una situación bastante traumática que se repetía en muchas instituciones educativas. Entonces ese inmigrante terminó pensando en su formación o en sus antecedentes, en su cultura, como algo que estaba mal y que tenía que preservar en el ámbito de lo privado, ¿no? Y ahí se generó un problema de intereses que a la larga va a cobrar las consecuencias dentro del sistema educativo. Lógicamente hubo experiencias que lograron resaltar la particularidad del joven, del niño, y explotar su identidad y la idea del desarrollo personal del niño, poner al niño como centro. Yo simplemente menciono la experiencia educativa de la Escuela Nueva, que no fue una experiencia pedagógica oficial, sino que fue una intervención en algunas escuelas particulares en donde se dio la posibilidad de que esto se desarrollara y que tuvieron resultados muy positivos. Generalmente sus egresados han sido entrevistados para ver si esto tuvo resultados buenos o malos como experiencia educativa, que quedó como algo anecdótico, no fue establecido oficialmente, pero sí como algo a tener en cuenta para contrarrestar la educación tradicional. Tenía que ver con esta idea de la educación centrada y personalizada, pensada para los niños y las cosas que les interesaban, ¿no? Qué interesante que
qué lindo sería ver la educación siempre de esta manera, pensada en un niño como centro, en un estudiante que es el centro del aprendizaje y que las experiencias giren a su alrededor, para que pueda identificarse o generar esa identidad cultural y personal, y a su vez poder compartir esto con el resto de los estudiantes. De la escuela nueva seguramente habrán visto que hacían muchas experiencias, inserción comunitaria, hacían bailes, obras de teatro, experiencias al aire libre, ¿no? Entonces estas escuelas mostraron que otra educación era posible, pero bueno, tuvieron poca vigencia. Ahora, ¿cuándo se empieza a pensar con seriedad en la educación intercultural? Argentina generalmente sigue los movimientos de pensamiento de otros países, sobre todo aquellos países en donde la cantidad de personas descendientes de pueblos originarios es mayor, como el caso de Bolivia, Perú, que son comunidades que tienen una larga trayectoria de experiencia indígena y obviamente una población altamente descendiente de pueblos originarios. A fines del siglo XX se empezó a pensar en proyectos formales de educación intercultural bilingüe para justamente esas comunidades. Yo les voy a mostrar un mapita. A ver, no sé si se va a ver acá. Pero bueno, esa es la cantidad de escuelas interculturales bilingües que encontramos en Argentina en la actualidad, ¿no? ¿Por qué les muestro este mapa? Porque es interesante ver principalmente dónde se ubican, ¿no? Que es en las regiones o en las provincias donde tenemos mayor cantidad de descendientes de pueblos originarios, la zona del norte argentino, Misiones, la zona en donde habitan actualmente los mapuches. Entonces es entendible que los proyectos educativos pisen fuerte en esas regiones, pero no debemos desestimar que en la mayor parte de las escuelas es necesario un proyecto de interculturalidad. Sobre todo cuando estamos pensando que valorar la interculturalidad en sí es justamente reivindicar parte de nuestra tradición, de nuestras raíces también. Vuelvo un poco atrás y les muestro cómo se fue dando la educación intercultural bilingüe en la sociedad argentina y en Latinoamérica en general, y de qué manera se fue interpretando esta idea de interculturalidad. En primer lugar, en algunas escuelas se empezó a trabajar la interculturalidad como una política compensatoria. Teníamos muchos niños indígenas que no sabían hablar el castellano, entonces se los aislaba, se los ponía en un sistema educativo paralelo, por separado, para enseñarles, para castellanizarlos, ¿no? La lógica era que ellos pudieran aprender lo necesario para ser ciudadanos argentinos y después trasladarlos a una escuela común, ¿no? Se veía la interculturalidad como un proyecto que compensaba lo que ellos necesitaban para poder ser ciudadanos argentinos. Hubo algunos proyectos en otros países de Latinoamérica de escuelas plenamente indígenas, con docentes con trayectoria indígena, porque este es otro problema enorme que tenemos actualmente, que no hay, obviamente, educación de nivel superior pensada para la interculturalidad. Son muy pocas las universidades que tienen propuestas interculturales. Este trayecto de formación que yo les mencionaba que estoy realizando es una propuesta bastante innovadora, que es educación intercultural bilingüe, ¿no? Un proyecto realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, y son aislados los casos. La mayoría de las universidades interculturales están en el norte argentino, justamente tratando de responder a la falta de docentes que hay para las escuelas interculturales. Porque yo tengo una escuela en donde se me va a enseñar lengua indígena y castellano, pero no tengo docentes que me enseñen lengua indígena. Entonces también tenemos problemas que se repiten si no apuntamos a todos los niveles del sistema educativo en su totalidad. Después, en la década de los 70, a raíz de movimientos que se dieron a nivel internacional, a partir de la década de los 60, que se dan los movimientos hippies, los movimientos de los afrodescendientes, que acá tenemos a Martin Luther King, a Malcolm X, movimientos feministas. En esa lógica de gente protestando y movilizándose, movimientos estudiantiles también, aprovechan los pueblos originarios y se suman a estos proyectos movilizantes
de las generaciones más jóvenes sobre todo, y empiezan a pedir, a solicitar una educación particular que contemple las realidades de justamente, por ejemplo, las comunidades indígenas. Y esto se empieza a enmarcar en normativas oficiales, ¿no? La posibilidad de tener trayectos formativos interculturales, de aprender otras lenguas que no sean las lenguas clásicas, el castellano que ellos tenían que saber para poder transitar el sistema educativo nacional, y el inglés como parte de la currícula que es obligatoria dentro de las escuelas. Entonces se empezó a legislar sobre la posibilidad de que estos proyectos se normativicen y que efectivamente se empiecen a desarrollar en los establecimientos y que no quede solamente como alguna tarea, alguna actividad o alguna propuesta enmarcada en la iniciativa particular de un solo docente que dijo, bueno, tengo un estudiante que es descendiente de pueblos originarios, vamos a dar una charla para que él nos cuente cómo es su vida, porque queda como una experiencia aislada. Si no trabajamos todos en la misma lógica, queda como eso, como algo anecdótico, y sigo de largo con la educación tradicional. A partir del siglo XXI, lógicamente se atiende más a las particularidades de la educación intercultural según las necesidades de cada grupo poblacional. Es decir, algunos van a necesitar una educación formal, otros van a necesitar trayectos formativos para terminar de perfeccionarse en cuanto a educación intercultural, y eso se va a ir ajustando a las variantes de cada región. Todo muy lindo, pero sabemos que la realidad argentina siempre nos golpea, ¿no? Nos golpea fuerte. A fines del siglo XX nos dio nuestro primer golpe, a principios del siglo XXI nos terminó como de golpear, y bueno, ahora ni hablar, nos encontró en el piso y nos empezó a patear, pero bueno. Siempre tenemos algo como para estar entretenidos en Argentina. A fines del siglo XX veníamos con una carga histórica bastante pesada que tiene que ver con salir de dictaduras militares, en donde la educación estuvo puesta en el foco de la censura, ¿no? Los gobiernos militares generalmente promovieron actos de censura hacia el sistema educativo en general. Yo siempre repito la misma cifra o el mismo dato como para que ustedes tengan una idea de lo grave que fue la última dictadura militar para el sistema educativo en general. Desde que se crea el sistema educativo formal en Argentina, que podemos decir fines del siglo XIX, hubo solamente 2 momentos en los que la educación tuvo un retroceso, en cuanto a la cantidad de estudiantes y en cuanto a la cantidad de escuelas. Siempre fue progresivo, siempre hubo más escuelas y más estudiantes, salvo por 2 periodos. El periodo más grave, en donde fue más notorio el retroceso en cuanto a los estudiantes inscriptos y a la cantidad de instituciones educativas, fue lógicamente el de la última dictadura militar. Estudiantes que por mecanismos de censura y expulsión no pudieron asistir a las instituciones educativas, y muchas instituciones que se cerraron por cuestiones ideológicas. Superada la última dictadura militar, queda por delante resolver los problemas económicos, políticos e institucionales, y dentro de ellos resolver qué va a pasar con esta educación que fue tan perjudicada por la dictadura militar. Entonces se promueven congresos pedagógicos para ver cómo seguir, y esto termina derivando en la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación fue una normativa bastante particular que menciona el proceso de descentralización, termina de llevar adelante ese proceso. Ahora la educación va a ser potestad de cada provincia se tiene que manejar sola con su sistema educativo y ver qué hace. El gobierno nacional se desentiende de eso y cada provincia hace el sálvese quien pueda. Había provincias que estaban más preparadas y otras que no, o algunas provincias en donde muchos docentes quedaron sin trabajo, escuelas que se cerraron. Lógicamente la cuestión económica pegaba muy fuerte en el ámbito docente por justamente esta precarización laboral. Un día tenías trabajo y al otro día no. Es la época de la carpa blanca, los docentes manifestándose en huelga constante porque la situación económica se tornó bastante difícil. Esa Ley Federal de Educación amplió la cantidad de años en los cuales el sistema educativo era obligatorio hasta el EGB 3. La mayoría de nosotros somos re jóvenes y no transitamos la década de los 90, me imagino, dentro del sistema educativo, pero era como hasta tercer año, ¿no? Obligatorio,
y después venía el polimodal, donde había orientación y vos podías elegir la orientación. Ahora, en este proceso de deterioro de las condiciones económicas se dieron procesos migratorios. Muchas familias tuvieron que emigrar, por ejemplo, del campo a la ciudad y se encontraron totalmente desprotegidos también en los espacios urbanos. Y hubo escuelas que se convirtieron en escuelas de riesgo porque no había fondos para asistir a esas familias que mandaban a sus chicos a la escuela, en donde el docente era más pobre que esa familia que mandaba al chico a la escuela. Porque la realidad es que los docentes tapan muchos huecos, ¿no? Muchos agujeros o cuestiones pendientes dentro del sistema educativo, y en esa época se peleaban para ver quién era más pobre, ¿no? Entonces había un proceso de deterioro de las condiciones educativas que era evidente. Cuando tratábamos de empezar a recuperarnos, llega el 2001, obviamente hablar de interculturalidad en esta época era un elemento secundario, porque primero había que tratar de trabajar en las cuestiones económicas asociadas o inherentes a la educación. Cuando uno trata de acomodarse, llega el 2001 y nos pega más fuerte todavía, con una crisis económica impresionante. Sabemos esto de lo que pasó con el presidente que se va en helicóptero, la semana que tuvimos 5 presidentes, las escuelas cerradas durante meses enteros. En el año 2003, si no recuerdo, las escuelas estuvieron cerradas. Acá no hablamos de educación virtual, que no existía en esa época. Escuelas cerradas hasta las vacaciones de julio, o sea, las clases empezaron en junio o en julio de 2003. Docentes que directamente no cobraban sus salarios, y ante esta situación de precarización marcada por la crisis económica que seguía de otra crisis económica, lógicamente el sistema educativo se tuvo que adecuar a las nuevas necesidades e intereses de la población. Entonces se empezó a debatir un proyecto de ley que es el proyecto de ley que nos rige actualmente, que es la Ley Nacional de Educación del año 2006. La Ley Provincial de Educación es del año 2008, que también se adecúa justamente a los lineamientos de la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación contempla todos estos problemas que se vieron, o estas falencias que se vieron desde el ámbito educativo a raíz de los problemas económicos, y trata justamente de realizar o de adecuar la educación a las necesidades de la población en este momento. Algo muy importante que me parece destacable de la Ley Nacional de Educación es que en la mayoría de su texto, ¿no? en la mayoría de la norma, remarca esto de la educación como derecho, ¿no? Como un derecho humano fundamental, y la capacidad del Estado para gestionar algunos insumos necesarios para que ese derecho se... Entonces se empiezan a regular cuestiones muy importantes dentro del sistema educativo, que por ahí sí, ya no me van a dejar mentir, ustedes fueron testigos porque lo deben haber vivido a lo largo de sus años como estudiantes. Por ejemplo, dentro de la estructura del sistema educativo sabemos que la educación obligatoria llega hasta terminar el secundario, ¿no? A partir de ahora es obligatorio terminar hasta el nivel secundario. La educación superior sigue siendo optativa, pero dentro del sistema educativo se promueven 8 modalidades, ¿sí? La educación técnica profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad, educación domiciliaria y hospitalaria. ¿Alguno de ustedes se educó en alguno de estos modelos o modalidades del sistema educativo? Denme un ejemplo. Técnico profesional. Técnico profesional, bien. Rural, jóvenes y adultos. ¿Alguno terminó en alguna escuela de jóvenes y adultos? Yo. Bien. Tienen una modalidad totalmente particular, ¿no? Justamente la idea de que se subdividen modalidades lo que trata de hacer es identificar las particularidades de cada grupo y atender a la diversidad de ese grupo que asiste a esa modalidad, ¿sí? Yo me voy a enfocar en dos, la educación rural y la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Dentro del ámbito de educación rural,
mis alumnos ya deben estar cansados de escuchar mis ejemplos porque yo trabajo en una escuela rural y siempre les cuento y nos desgarramos las vestiduras en la escuela rural y todos los problemas que generalmente tenemos porque las escuelas rurales están como alejadas de todo y muchas veces como que lejos del foco de atención de problemas prioritarios, ¿no? Al estar tan alejadas también el mundo se olvida de que existen muchas veces. Entonces, problemas que por ahí en la zona urbana son fáciles de resolver, en las escuelas rurales representan prácticamente un mundo aparte, ¿no? Desde esa lógica se plantea, lógicamente, una educación pensada para esos contextos. ¿Y a qué apunta esa educación de tipo rural y por qué es importante pensar como parte de la interculturalidad también la idiosincrasia del mundo rural? Porque lógicamente tienen otros intereses, tienen otras expectativas, muchas veces tienen otras problemáticas, ¿no? Generalmente están asociadas al mundo laboral, las estancias que envían a sus hijos a las escuelas rurales son estancias que utilizan la mano de obra familiar. Entonces, dentro del régimen escolar tenés que contemplar situaciones en donde a veces se te pierden los chicos semanas enteras, es decir, no van a la escuela, porque tienen que cumplir con las tareas asociadas al mundo rural, ¿no? Tareas familiares que implica, por ejemplo, estar a cargo de una estancia. Este ejemplo ya lo conté, pero es un ejemplo de mi vida y de mi experiencia en la escuela rural. Nosotros teníamos una familia en la escuela de campo en la que trabajo que su familia se encargaba de la producción de pollos y el dueño, el propietario de la empresa venía cada cierta cantidad de tiempo los lunes, entonces ellos cuando venía el propietario de todo eso que los mantenía a cargo, ellos tenían que faltar a la escuela porque tenían que renovar toda la cama de los pollos que les decían ellos, entonces pasaban todo el día trabajando en eso porque era la tarea que ellos debían cumplir. Entonces, como institución, sabiendo que son excelentes alumnos pero que tienen esta particularidad, uno tiene que contemplar esas situaciones, saber que cada cierta cantidad de días los lunes estos chicos no van a asistir, ¿no? Es una problemática que solamente les va a ocurrir en instituciones de este tipo, seguramente. Y otras asociadas por ahí a las cuestiones climáticas, a lo intransitable que se vuelven algunos caminos, que eso hace que la trayectoria educativa siempre esté recortada por estas situaciones, estas particularidades. Si llueve una semana entera, tal vez esa semana no pueden tener clases con normalidad y hay que contemplar estas situaciones también. Por eso se han formado blogs, se han formado conferencias, congresos y grupos de trabajo en torno a las particularidades inherentes a la educación rural. Y como es una modalidad dentro del sistema educativo a partir de la Ley de Educación Nacional, lógicamente tiene sus particularidades que es necesario contemplar. Y en cuanto a la educación intercultural bilingüe, también se contempla como modalidad y lo que apunta o a lo que apela es a que esa escuela pueda recibir y esos estudiantes puedan recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida, ¿no? Ahora, no es necesario pertenecer a una escuela intercultural para tener prácticas de interculturalidad, siempre que el aprendizaje de otras culturas implica mi crecimiento personal también, ¿no? Y esta es la idea y la lógica de la Ley de Educación Nacional. En acuerdo con el Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país. Ahora, no necesito, como les decía recién, ser una escuela intercultural para promover el conocimiento de las diferencias. Por eso yo les hago algunas recomendaciones, algunas sugerencias de algunos recursos muy interesantes para trabajar la interculturalidad. Por ejemplo, ¿conocen a este muchachito, Blas Jaime? Bueno, Blas Jaime escribió un diccionario en lengua chaná, ¿no? Él se dedica a dar cursos, conferencias, y su hija también, y es un gran promotor
de la educación intercultural bilingüe, porque a través de ese diccionario se dio vida a una lengua que se consideraba extinta, porque se transmitía de manera oral, entonces a través de su puesta por escrito, ¿no? Con un lingüista que se encargó de colaborar con eso, se pudo reivindicar el legado de la cultura chana, que para Entre Ríos es tan importante, justamente a través de este texto. Y no solamente quedó en ese diccionario que él escribió, que creo que ya ahora va por el segundo tomo, sino que a partir de este diccionario se generaron algunos proyectos audiovisuales que los deben conocer. Por ejemplo, las aventuras de Calá. ¿Lo han visto? En Canal Encuentro creo que lo pasan, que son cuentos infantiles, literatura infantil o cortos de dibujos animados que hablan justamente de un niño de origen chaná y permite conocer su cultura a través de ese dibujito animado, ¿sí? Y hay un proyecto que se llama Guardianes de la Lengua, que trata de reivindicar justamente estas lenguas que han sido consideradas muertas por la falta de uso en Argentina y en otros países también. Y acá les marco algunos materiales que están justamente en la página del gobierno para trabajar educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, la serie Con Nuestra Voz es una serie de literatura pensada para la interculturalidad. Te ponen las poesías en castellano y las poesías en lengua indígena. Para poder elaborar estos recursos, contamos con un factor muy importante, que se consultó a las comunidades indígenas respecto a su redacción y a lo que tiene que ver con el armado del material. De igual manera, que no sé si lo coloqué acá, no, hay un material de educación sexual integral elaborado por y para los pueblos originarios. Esto es un detalle a destacar, porque muchas veces la educación sexual integral que nosotros manejamos no tiene la misma lógica o los mismos pasos a seguir que la educación sexual en las comunidades indígenas. Sabemos que hay algunos miramientos que son diferentes a cómo nosotros pensamos la educación sexual, y se han generado materiales creados por ellos en una mesa de trabajo en donde se consultan a las comunidades indígenas para, por ejemplo, denominar las partes del cuerpo, para trabajar el cuidado del cuerpo, la perspectiva de género, que es algo que varía mucho en lo que nosotros vemos como perspectiva de género y lo que visibilizan ellos como perspectiva de género, en sociedades que nosotros consideramos que son muy patriarcales muchas veces. Cómo nos sentamos a conversar sobre estas situaciones en contextos en donde ellos tienen una idea totalmente diferente de lo que es la perspectiva de género. Entonces es importante no contrarrestar y no decirles ustedes piensan mal y nosotros pensamos bien, sino ver cómo se pueden encontrar acuerdos para trabajar en común, ¿sí? Bien, y no sé si me quedó esto. El gobierno y la Ley Nacional de Educación plantea, ¿no?, como parte de contenidos transversales, que es fundamental trabajar dentro de las escuelas la recuperación de las Islas Malvinas, el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, ejercicio y construcción de la memoria sobre terrorismo en Estado, derechos del niño, diversidad cultural, que acá entraría todo esto que nosotros mencionamos de la interculturalidad, igualdad, solidaridad y respeto entre los sexos. Entonces también está planteado desde la ley que estos contenidos se trabajen de manera interdisciplinaria e integral dentro de todos los niveles del sistema educativo. En definitiva, trabajar la interculturalidad promueve, como les decía hoy, un trabajo por la inclusión también, al visibilizar las diferencias. Para cerrar les digo lo que les comentaba al principio. La interculturalidad es un modelo pedagógico, un compromiso que debemos asumir para generar una sociedad más democrática. La interculturalidad, en definitiva, garantiza la inclusión, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Chusmeen los materiales que les dejo como sugerencia porque les van a encantar, son muy interesantes y por ahí pueden ser propuestas de trabajo interesantes para trabajar desde las aulas. Tiene uno el norte, las universidades. Sí, en el norte argentino
argentino hay universidades interculturales, que son de las pocas, no hay muchas en Argentina, pero promueven la formación docente, la formación a nivel superior, para apuntar a que haya docentes que puedan formar justamente o que puedan trabajar en esas escuelas interculturales. Está pensado y es algo que se está desarrollando en la actualidad, que no tiene mucha antigüedad. En la década de los 90, a principios de los 2000, se daban tecnicaturas o trayectos de formación para ser auxiliar en educación intercultural, ¿no? Como para apoyar al docente de clase, mientras estaba hablando en castellano, el auxiliar ayudaba o era nexo del chico que solamente se manejaba lengua indígena, ¿no? Entonces tenía como una educación compensatoria, como mencionábamos hoy, con ese auxiliar, que tampoco tenían por ahí una formación de tipo pedagógica, sino simplemente en traducir, oficiar de traductor entre el castellano y la lengua indígena. Hoy en día hay profesorados de formación como para que lo pedagógico también esté al alcance de las necesidades de la interculturalidad. Claro, en el norte argentino se promueve la educación intercultural en escuelas que se hablan castellano o guaraní. En otras, por ahí en la zona de Salta y Jujuy, se promueven otras trayectorias de formación donde se habla el quechua y las lenguas madres de cada región también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, gracias chicos.